Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo, con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy nos acompañará el profesor Rafael Angarita Cáceres, quien actualmente se desempeña como director de la Escuela de Filosofía UIS. Profesor Rafael, bienvenido. Fernando, muchísimas gracias por esta amable invitación que me haces a este espacio institucional de la Escuela de Filosofía y sobre todo te agradezco enormemente por invitarme para conversar sobre Descartes, un filósofo tan interesante y tan importante de la historia de las ideas occidentales. El genio Descartes, profe, totalmente. Comencemos el programa diciendo lo siguiente. Descartes muere el 11 de febrero de 1650. Este programa es en conmemoración de los 374 años de la muerte del filósofo y el 31 de marzo de 2024, como celebración de los 428 años del nacimiento del genio de Potoa. La frase con la que queremos iniciar es la siguiente. Oportunamente, por lo tanto, he liberado hoy mi mente de toda preocupación. Me he procurado un ocio seguro. Me retiro solitario y me dedicaré, por fin, seriamente y con libertad a esta versión general de mis opiniones. Hoy pondremos en diálogo algunos aspectos fundamentales de la filosofía de Descartes. Concretamente, queremos analizar lo que podría llamarse condiciones para hacer filosofía. En este orden de ideas, nos interesa saber si un filósofo como Descartes teorizó o mencionó algo así como unas condiciones que se requieren para hacer filosofía. Por ello, nuestra primera pregunta para el profesor Rafael Angarita es si podemos hablar de unas condiciones para hacer filosofía en Descartes. Bueno, Hernando, muchísimas gracias por la pregunta y por separar este especial tema en Descartes para esta emisión del programa. Y sobre todo, por haber tenido en cuenta esas dos fechas tan importantes, la de la muerte de Descartes y la del nacimiento de Descartes. Concretamente, con la pregunta que me haces, yo quiero empezar por tomar la senda del riesgo, que en definitiva, en filosofía, no es otra que la del pensar, la de la filosofía misma. Por ello, quiero responder a tu pregunta con un contundente sí. Descartes indica una serie de requisitos que son necesarios para hacer filosofía. Este riesgo del que hablaba y en el que quiero asumir completamente, se expresa en el hecho de que Descartes, por lo menos en lo que dicen los manuales, ha sido expuesto como un filósofo que hace unas abstracciones de la vida, como un filósofo que no está interesado en la cotidianidad ni en cuestiones ajenas a lo que habitualmente se considera como un trabajo exclusivamente teórico. Frente a eso es mi respuesta de ese contundente sí. Agradezco por su respuesta, profesor Rafael, pero la haré mucho más específica. ¿En dónde, en qué lugar de la obra de Descartes podemos encontrar la mención de esas condiciones para el filosofar? Hernando, para tomar un riesgo mucho más elevado, quisiera situarme por ahora y traicionando un poco el orden cronológico de la producción filosófica del pensador francés, en lo que ha dado en llamarse el último Descartes. En primer lugar, tomaré en cuenta el texto de Meditaciones
filosóficas, como se le conoce habitualmente, meditaciones de filosofía primera, o como se conoce más popularmente, meditaciones metafísicas. Por ello, en primer lugar, quiero que me tengas un poquito de paciencia. Antes de ir al punto en concreto para observar estas condiciones de hacer filosofía en Descartes y concretamente en las meditaciones, quiero apuntar un par de cosas sobre la complejidad de este texto, sobre la complejidad de Meditaciones. Y cuando yo digo que Meditaciones es un texto complejo, podríamos situar por lo menos primariamente 3 razones fundamentales para soportar esta idea. En un primer término, Meditaciones es un texto complejo porque Descartes escribe en latín, que es el idioma habitual de la producción filosófica en la modernidad temprana, y tú dirás también, en el medioevo. Recordemos que Descartes ya había escrito el discurso en francés, 4 años antes. Entonces, nos queda siempre un poco la duda de por qué este señor escribió en francés, construyó una argumentación para decir que escribía en francés y posteriormente presenta un texto en latín. Y Descartes escribe en latín las Meditaciones debido a que considera que el desarrollo filosófico que hace en este escrito requiere de una gran aplicación que permita comprender su exposición. En este sentido, puede decirse que Meditaciones se concibe inicialmente como un escrito para expertos y no para el gran público. Si nosotros traemos esta distinción a nuestros días, podríamos decir que Meditaciones es algo así como un artículo académico, como una tesis doctoral, es decir, un escrito que se concibe para expertos por su género, en comparación con en distinción, con lo que sería el libro, que es un escrito para el gran público. En segundo lugar, desde mi punto de vista, Meditaciones es un texto sumamente complejo, porque la totalidad de lo que nosotros conocemos como meditaciones llama para sí la conjunción de las objeciones que se le presentaron a Descartes y de las respuestas que Descartes da. Recordemos que Descartes es un filósofo que le gusta el polemos. Cuando Meditaciones está lista, él decide enviarle este texto a una serie de grandes pensadores europeos para que hagan sus acotaciones y él realiza una redacción en la que responde a cada una de esas objeciones. Desde este punto de vista, en Meditaciones encontramos una gran variedad de autores. Johann de Cater, el de las primeras objeciones, o el señor Caterus, como se le refiere en la versión latina. Marin Mersenne, que es el maestro de Descartes, con quien Descartes tiene una gran correspondencia. Thomas Hobbes, el autor del Leviatán, que también formula objeciones. Arnold, está Pedro Gassendi, con toda esa novela que se creó en esa gran disputa entre Descartes y Gassendi. Y también están los diversos teólogos y filósofos que redactaron las sextas objeciones. Así como también aparece Bourdin, si consideramos las extensas séptimas objeciones que habitualmente se publican en un texto separado por lo extensas que son. Pero se trata además de un texto conjunto porque la escritura de Descartes, por lo menos en lo que tiene que ver con la respuesta, se da por relación a lo referenciado en cada una de las objeciones que plantean estos autores o estos grupos de autores. En tercer término, quiero decir, y por eso te decía que me disculparas por extenderme un poco en esto, quería decir que Meditaciones es un texto complejo porque nosotros hemos heredado 2 versiones de las Meditaciones. Las que Descartes escribió originariamente en latín y la traducción que se hizo de las Meditaciones al francés, que es una traducción avalada por Descartes. Pero esta traducción en muchos lugares, para sus lectores, parece dar noticia de un texto totalmente diferente. Por ello, la lectura de Meditaciones nos obliga, una lectura seria, meditada de Meditaciones, nos obliga, insisto, en asistir por turno y también de manera conjunta a las versiones latina y francesa. Después de esta obligatoria consideración del texto, por lo que te pedía disculpas, y te agradezco enormemente por la paciencia que has tenido, paso ahora sí a responder específicamente tu pregunta, la pregunta por las condiciones del filosofar.
Así, insisto en que estas condiciones del filosofar pueden observarse justo al inicio del texto, en la primera meditación. En la edición latina, estas consideraciones del filosofar pueden encontrarse al final del primer párrafo de la meditación. Abro acá el texto de las meditaciones y me voy a permitir leer esa parte, que fue justamente lo que tú leíste al inicio, ¿no? Descartes indica, oportunamente, por lo tanto, he liberado hoy mi mente de toda preocupación. Me he procurado un ocio seguro, me retiro solitario y me dedicaré por fin seriamente y con libertad a esta eversión general de mis opiniones. ¿No? Hasta ahí va el texto en latín. En la edición francesa, nosotros leemos al inicio del segundo párrafo, la formulación siguiente. Ahora, pues, cuando mi espíritu se halla libre de toda preocupación, y habiéndome procurado un seguro reposo en una soledad apacible, me aplicaré seriamente y con libertad a destruir de manera general todas mis antiguas opiniones. Hernando, si nosotros confrontamos las dos versiones, saltan a la vista una serie de diferencias fundamentales. La primera tiene que ver con el lugar en el que se inscriben estas condiciones. La segunda tiene que ver específicamente con el número, es decir, con la cantidad de esas condiciones. Ya insistíamos nosotros que en la versión latina estas condiciones para hacer filosofía aparecen al final del primer párrafo. Es decir, si nosotros la tomamos de esa manera, vamos a encontrar que estas condiciones para hacer filosofía aparecen de una manera conclusiva de aquello que Descartes ha venido teorizando, ¿no? Pero si nosotros tomamos la versión francesa o en la edición francesa, vamos a ver que las condiciones del filosofar corresponden a una indicación conjuntiva. En efecto, las condiciones se postulan como la sutura entre esa narración de las cuestiones personales ubicadas en el primer párrafo con la especial manera en la que se va a proceder para garantizar lo que Descartes dice con esa palabra hermosa, esa eversión general de todas las opiniones. Si tomamos esto que, bueno, por lo menos en la traducción que nosotros estamos leyendo del profesor Jorge Aurelio Díaz para la primera meditación, o si tomamos la traducción que se hace de la edición francesa para destruir, ¿no? De manera general, dice Descartes, todas esas antiguas opiniones. Esto con relación al lugar, ¿vale? Con relación al número, nosotros vamos a encontrar que en la versión latina se indican 3 condiciones para hacer filosofía. Primera, no tener preocupación alguna. Segunda, garantizar la seguridad del ocio. Y finalmente, estar solo. Si tú reúnes esas 3, podrías, por lo menos acá en lo que dice el texto, empezar a hacer filosofía. En cambio, en la edición francesa, la redacción parece indicar que las condiciones ya no son 3, sino 2. Hallarse libre de toda preocupación. Y en segundo término, estar en un reposo seguro garantizado por esa soledad que Descartes adjetiva como apacible. En la edición francesa, las condiciones 2 y 3 de la edición latina se funden en una sola. La diferencia en el número nos lleva a indicar que Descartes considerará que es necesario tener en cuenta unas condiciones para efectuar el ejercicio filosófico, pero estas condiciones pueden variar en número y en colocación. Con todo, Hernando, permíteme hacer acá un pequeño paréntesis cuando comparamos el número de la edición latina con la edición francesa, que esto nos recuerda de alguna manera esas reglas de la ética que Descartes expone en la tercera parte del discurso. Allí finalmente no queda claro si se trata de 3 o de 4 reglas. Y Descartes, de una manera que no es gratuita, va a asegurar que podemos tomar o es aquello como 3 reglas y una conclusión, o como 4 reglas absolutamente individualizables. Profesor Rafael, ya con este preámbulo y con todas las condiciones que también nos acaba de mencionar, démosle un breve tiempo a nuestros oyentes y además con el propósito en esta pausa de dejarles una pregunta. ¿Cuál preguntar desea plantearles? O desea plantearnos como tal. Yo pienso que podríamos muy bien, Hernando, hacer la misma invitación que nos hace Descartes
en esta primera meditación, podríamos nosotros preguntarnos de una manera muy seria si en nuestro medio, en el siglo XXI, en Colombia, en un país latinoamericano o de una manera muy general en cualquier lugar del mundo, pudiésemos hablar de algo así como de unas condiciones para hacer filosofía y cuáles serían precisamente esas condiciones que nosotros requeriríamos para adentrarnos en el ejercicio filosófico o para efectuar una producción filosófica. Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. En el tema de hoy, las condiciones del filosofar en Descartes. Profesor, luego de esta exposición que nos acaba de hacer, ¿podemos decir que estas condiciones son necesarias o suficientes? Hernando, realmente la pregunta que me formulas es muy importante, pero también muy difícil de responder. Podríamos intentar responderla en varios sentidos, ¿no? Y aquí sí te pido también otro poquito de paciencia porque haríamos algo parecido a lo que formula Kant, ¿no? Haríamos como un sí, hagamos el ejercicio de argumentar en una o en otra vía para ver cómo podríamos enfrentar estas condiciones del filosofar. Si nosotros afirmamos que estas condiciones son necesarias, entonces diríamos que la filosofía, que su ejercicio debería estar garantizado, entre otras cosas, por aspectos específicos como los que acabamos de leer, por la soledad de la persona, ¿no? Pero si nosotros nos miramos de la manera en la que hacemos filosofía y de la manera en la que en el siglo XXI realizamos el ejercicio académico, parece que aquí vamos a encontrar una contradicción. Toda vez que en esta época lo que se hace posible y deseable en el trabajo académico es el trabajo conjunto. Esta condición de la soledad podría incluso incumplirse en la época de Descartes y con ocasión de las propias meditaciones. Recordemos que hace un momento decíamos que una de las razones por las que Meditaciones resultaba ser un texto sumamente complejo es por la gran cantidad de autores que aparecen en las meditaciones, que no es solamente Descartes, está también los traductores, si tomamos la versión francesa, pero están también estas personas que realizan las objeciones a Descartes. Entonces, mira que este texto de Meditaciones, concebido pues como un trabajo filosófico, resulta que no es para nada un trabajo que se hace en solitario, sino que es un trabajo que se hace en conjunto. Es más, Hernando, si nosotros miramos, por ejemplo, las sextas objeciones, ¿no? Para mirar una parte específica de Meditaciones, vamos a encontrar que este es un trabajo filosófico elaborado por un número indeterminado de pensadores que pertenecen a diferentes disciplinas. Allí aparecen filósofos, teólogos y geómetras, ¿no? Entonces, mira que lo difícil que está en situar estas condiciones como necesarias. Ahora vamos a intentar otra vía, ¿no? Es decir, si nosotros pensamos por el contrario que estas condiciones del filosofar son suficientes, vamos a decir entonces que cada vez que se presenten estas condiciones hay filosofía, ¿vale? Pero en la mayoría de los casos esto es falso. En efecto, no porque uno esté sin ninguna preocupación, no porque uno esté, si tomamos por ejemplo la edición francesa, ¿no? En un ocio solitario, bueno, sea apacible como lo dice la edición francesa, o no, como parece ser, o como parece ponerse en la edición latina. En efecto, si reunimos estas cosas, lo que una persona produce que tenga esas dos condiciones no es necesariamente filosófico, ¿no? Alguien puede estar en esas condiciones y por lo tanto no hacer filosofía.
Por tanto, Hernando, y específicamente por las suposiciones que hemos aducido, resulta casi imposible decir que se trata de condiciones necesarias o de condiciones suficientes para hacer filosofía. Más bien, lo que hemos dicho obliga a mirar esta cuestión desde el punto de vista anecdótico, es decir, desde la perspectiva de la primera persona de quien escribe la versión latina y de quien es traducido en la versión francesa. En este orden, o sea, es decir, Descartes, ¿no? Así como decía, se trata de una manifestación que hace Descartes a los lectores de la manera en la que él mismo procedió para hacer filosofía, de cómo él se encontraba. De acuerdo a esta indicación de lo anecdótico, podemos decir que cuando el filósofo se sentó a pensar y desarrollar sus teorizaciones, que cuando Descartes llevó a cabo esa operación mental no lo atormentaba ninguna preocupación, ni interna ni externa, que se hallaba en el ejercicio de un ocio seguro que le ofrecía la oportunidad de estar alejado de las cosas de la cotidianidad. Y finalmente, que estaba solo, es decir, no contaba con otras personas que lo pudieran distraer. En resumen, Hernando, lo que se ha denominado las condiciones del filosofar se muestran como una imagen que deja ver un Descartes totalmente alejado del mundo y por lo tanto en plena posibilidad real de hacer filosofía. Las condiciones del filosofar se constituyen, por un lado, en condiciones necesarias, pero solamente aplicables al caso de Descartes. Así, el filósofo del Potois, como has dicho justamente en la introducción, cumple con esas condiciones. Necesariamente se halla en la posibilidad real de hacer filosofía. Y por otra parte, estas condiciones del filosofar constituyen una garantía para nosotros, para los lectores, la garantía de que lo que leemos, analizamos y discutimos no es el resultado momentáneo de una mente excitada, sino que es el efecto de un trabajo serio, meditado, paciente, desarrollado bajo unas muy especiales condiciones. Profesor Rafael, bueno, hablar del genio del Potois pues abarcaría muchísimo más tiempo, pero concretamente, profesor, ¿habría algún otro lugar de la obra de Descartes en el que pudiésemos vislumbrar esas condiciones del filosofar antes de finalizar? Claro que sí, Hernando. Podríamos encontrar otros lugares. Y yo decía al inicio que iba a ser como una suerte de trampa en el tiempo. Es decir, empecé con Meditaciones, que es un texto de 1641, y ahora desearía devolverme a 1637, y concretamente a Discurso. Nosotros ya habíamos dicho con Meditaciones que estas condiciones del filosofar son enunciadas al inicio. Si tomamos la versión latina, al final del primer párrafo, si tomamos la edición francesa, al inicio del segundo párrafo. Nosotros ya sabemos, además, que Discurso constituye una serie de reflexiones y en algunos casos de borradores de unos textos que Descartes va a ir formulando y que escribirá después. Entonces, si nosotros encontramos esto en Meditaciones, la fórmula más fácil sería hacer un salto a la cuarta parte del Discurso para buscar allí estas condiciones del filosofar. Sin embargo, para sorpresa de nuestra lectura, en esta cuarta parte del Discurso no vamos a encontrar esa relación de condiciones para hacer filosofía. Teniendo en cuenta esta cuestión, no ya de las Meditaciones, sino del lugar en el que aparece, es decir, justo al inicio de las Meditaciones, pudiésemos muy bien decir, no hay que ir a la cuarta parte, sino hay que ir a la primera parte del Discurso. Y allí, en efecto, nosotros vamos a encontrar que Descartes hace toda una serie de relación de en qué va el saber de su tiempo, de la manera en la que él se educó, de los lugares a los que fue, una biografía que, digamos, intelectual, que en muchos casos es dudosa, o bueno, que los lectores la han acusado de tal cosa, ¿no? Sin embargo, en esta primera parte tampoco aparece. Y aquí nos podríamos preguntar justamente con el propio Descartes de dónde inicia propiamente la reflexión filosófica. Y para Descartes no se empieza a hacer filosofía cuando se refiere la propia historia de la filosofía, es decir, cuando se hace reseña histórica, ni tampoco
cuando se refiere cómo un determinado autor o grupos de autores trató un concepto específico. La filosofía para Descartes es sobre todo productiva. Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros tomamos en cuenta esta consideración del hacer de la filosofía o de la producción de lo que verdaderamente es filosofía, deberíamos asistir obligatoriamente a la segunda parte del discurso. Y allí, justamente, en la segunda parte del discurso, nosotros vamos a encontrar una relación que hace Descartes de estas consideraciones para hacer filosofía. Y voy a permitirme, al igual que lo hice con Meditaciones, leer un fragmento que además es la bonita oportunidad de invitar a nuestros radioescuchas a seguir leyendo a este filósofo. Leemos al principio justo de la segunda parte. Dice Descartes: el inicio del invierno me obligó a detenerme en un cuartel en el que, no encontrando conversación alguna que distrajera mi atención, y, por otra parte, no teniendo preocupaciones o pasiones que me inquietasen, permanecía todo el día en una cálida habitación, donde disfrutaba analizando mis reflexiones. En el discurso, en este texto escrito originariamente en francés, el número de las condiciones para filosofar vuelve a ser el mismo de la edición francesa de Meditaciones, es decir, 2, aunque en discurso se presentan de la manera inversa. Así, Descartes indica que para hacer filosofía conviene estar solo y no tener preocupación alguna. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Del mismo modo a nuestro invitado, profesor Rafael Angarita, por su participación y valiosos aportes. Esperamos contar nuevamente con su participación en nuestro espacio de la reflexión y la crítica. Hernando, muchísimas gracias por esta amable invitación que me hacen al programa y sobre todo, lo decía desde el inicio, para hablar de un filósofo tan emocionante y tan apasionante como Descartes. Muchísimas gracias, profesor Rafael. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.